Entonces, chicos, como estábamos explicando, vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles con respecto a las guías pasadas. En este caso, la compañera me dice que el ejercicio número 4 de la guía 4 es la duda específica que tiene ahí. Entonces, el ejercicio 4, concretamente, está hay una tabla de datos donde indican los porcentajes de ocupación eh, de los últimos 48 meses de en la región de Coquimbo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer con esos datos es calcular eh, el promedio, calcular obviamente la moda y calcular la mediana. Y con eso puedo responder las preguntas. En este caso, lo ideal es ver la posibilidad de ocupar, en este caso, las variables que nosotros utilizamos en este caso, que son eh, las tablas. Entonces, en este caso hay que realizar una tabla. Y para hacer la tabla, obviamente, uno tiene que encontrar los datos en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio completo el día de hoy. Vamos a agregar algunas cosas nuevas ya para que lo tengamos más completo y o, más allá de las preguntas que vienen en el ejercicio, ya para que lo tengan en cuenta. Eh, tenemos que ocurre lo siguiente, lo vamos a crear todo en un Excel para que lo puedan ver de mejor manera. Entonces vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a compartir el Excel. El libro 1 que voy a compartir. Y en este caso también lo voy a compartir en mi otra pantalla. Vamos a agregar. Entonces ahí, chicos, tenemos nuestro Excel para trabajar. Entonces lo primero es normalmente yo le entrego los datos en un PDF y estamos hablando de los porcentajes. ¿Ya? Entonces me va indicando qué porcentaje de ocupación ha tenido la región en los distintos últimos 48 meses. ¿Ya? Obviamente considera todas las comunas, considera todos los hoteles, hostales para dicho ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno debe hacer siempre es tratar de anotar los datos. En este caso, tenemos lo siguiente: teníamos 48 meses que estaban distribuidos como un 32, luego venía un 21, un 23, un 26. Eh, para mi ejercicio, vamos a ir completando la tabla, igual que como viene en nuestro ejercicio, acá: 23, 24. Son datos completamente reales, ¿ya? No fueron inventados por si acaso, por eso les coloqué como la fuente del INE, para que trabajáramos con datos de esa manera. Entonces ahí tenemos nuestra variable, ya que en los primeros 10 meses eh, del ejercicio. Trato de hacerlo bastante cuidadoso para que no equivocarme en ningún número y nos dé la misma solución a todos, ¿ya? Eso es lo ideal. Eh, Preguntas, chicos, mientras continúo escribiendo. ¿Hay alguno que tiene problemas de ocupar algún computador para usar un Excel? ¿O todos tienen a mano un computador y Excel? Por ejemplo, para una prueba o para hacer algún ejercicio.
Alguno solamente cuente con teléfono y con el teléfono hace todo el ejercicio. No lo puede hacer en Excel, vuelvo a preguntarles. No sé si alguno tiene ese problema o esa dificultad. No, todos tienen ningún problema para hacer este tipo de ejercicio. Por mi parte yo no. ¿Ya? Tengo computador y acceso a Excel. Ah, ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la evaluación que vamos a hacer, la idea es que sea un Excel, así que necesito que ver que ojalá la mayoría, o mejor la totalidad del curso, tenga a la mano un computador por lo menos un día. No quiere decir que, que la evaluación va a estar eh, en una hora determinada, simplemente normalmente se les da más plazo de lo que se... Tengo una consulta. Dígame. ¿Cuándo es la fecha de la evaluación? La fecha de la evaluación está estimada para la próxima semana, pero lo más probable es que la cambie y la deje para el día martes. Nosotros tenemos clases los martes, entonces, si no me equivoco. El martes de la siguiente, o sea, estamos a 3 de septiembre, el 10, ¿El 17. 11 o no? No, no tan pasado. Sería como el 15, ¿ya? Como el 15, el 11 de septiembre es viernes. El 15 tenemos clase. Sí, el 15, el viernes, el 11 es viernes, ¿no? Podemos elegir otra fecha. Ah, verdad. Sí, por eso. Tenemos el 15 y el... Y el 17, ¿no? Sí, y el 17. Claro, yo creo que el 15 vamos a hacer la evaluación. Vamos para que tenga las 3 horas completas para hacer Ya, toda la prueba. Normalmente las pruebas como las hago, les mando el archivo, que es un archivo Excel concretamente, a veces que viene con números aleatorios. Entonces lo que yo debo hacer es copiar los números, cualquier versión de los números, porque cada vez que yo escriba un comando, van a ir cambiando. Entonces lo que yo debo hacer, por ejemplo lo que estoy mostrando acá, vamos a suponer que estos fueron los números aleatorios. Entonces después si yo vuelvo a ingresar, me van a cambiar todos los números. Entonces yo debiese hacer lo siguiente, elegir, copiar, y cuando los copie, entonces elijo copiar, en este caso, copiar, y los pego, no sé, en otra hoja o en otro Excel nuevo, que va a ser donde yo me voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una nueva hoja, y los pego como pegado especial, y solamente lo pego como valores, ya para que no cambie. Porque si los pego como todo, igual van a seguir cambiando, entonces voy a tener problemas de que cada vez que haga el ejercicio va a ir cambiando. Entonces la idea no es esa, la idea es que estos números, todos van a tener la misma cantidad de datos. Por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio con 50 meses, todos van a trabajar con 50 meses, ninguno va a trabajar con un mes más o un mes menos. Pero los datos que vienen acá van a cambiar. Entonces, por lo tanto, yo lo que me interesa es que sepan aplicar las fórmulas, sepan aplicar los datos, sepan interpretar los resultados. Eso es lo que me interesa más que la operatoria. Entonces, por ejemplo, para alguno puede decir, mi promedio me dio tanto, por lo tanto es un buen negocio, y alguno no, mi promedio me dio tanto y es un mal negocio. Por eso son completamente aleatorios, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Así que es recomendable que cuando descarguen el Excel que yo les voy a enviar, o que va a estar en la plataforma para el día de la prueba, siempre copien los datos, ¿ya? Las preguntas se mantienen en forma constante, pero también hay algunas preguntas que van cambiando. Por ejemplo, el percentil. A veces a algunos se les pregunta el percentil 30, a otros el percentil 20, el percentil 80. La forma de calcular es lo mismo, pero las preguntas van variando, ya para que lo consideren, lo tengan en cuenta para nuestro ejercicio. Dígame. ¿Cómo hay que pegar como valores? ¿Cómo se hace eso? Se copia, no sé. se copia completo. Por ejemplo, lo copio ¿Ya? y lo pego ¿Ya? en pegado especial, y coloco valores. ¿Ya? Elijo la opción valores. Nada más que eso. Nada más. Nada más que eso. Y los copio y después empiezo a trabajar como creando la tabla, creando el gráfico, respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Así que no. Ya, profe. Veamos, chicos. Primero, hay que ver los datos totales, el total de datos, ¿no? Que nosotros analizamos. Más allá que el programa dice que son 48, igual los voy a contar porque puedo dudar que haya escrito bien los datos en este caso. Entonces, cuento los datos acá.
Me dice que son 48 datos. Lo bueno de Excel que si yo no escribo una casilla, por ejemplo, esas dos casillas las dejé en blanco, no las cuenta, solamente cuenta las que tienen datos. Entonces, en este caso son 48 datos. El máximo, recuerden, ahí no le coloqué el acento, Mateo, se considera como el valor max, ¿recuerdan? Y elegimos el rango de datos y lo cerramos. En este caso el máximo son 57. Un 57% de ocupación fue el máximo en un determinado mes. ¿Ya? Y el mínimo también hay que lo escribir la palabra, si no, no le puse a mínimo. Entonces lo podemos hacer. Si yo por algún motivo me equivoco, me olvido de la fórmula, está en mi sección de fórmulas en Excel y me van ayudando a hacer el ejercicio. Tenemos el máximo, el mínimo, ponemos obtener el rango, y el rango es la diferencia del máximo con el mínimo. Máximo le restó al mínimo. Tenemos ese rango, que es 46. Y para hacer ¿Cuál era el rango? el rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso, la resta de esos dos. ¿Ya? Ya, perfecto. Ok, perfecto. Hasta ahí, todo bien. Entonces, primero que todo vamos a hacer la tabla. Vamos a tratar de recordarnos cómo hacíamos una tabla en este caso. Ya. Tenemos el máximo, el mínimo, el rango. ¿Para qué necesitamos esos elementos? Si alguien se acuerda. ¿Qué es lo que determinamos con eso? Con el máximo, el mínimo. ¿Qué es lo que podemos determinar? ¿Para qué nos servía? El número de categorías. Las categorías, muy ¿Y el bien. intervalo? Los números de categorías y los intervalos. Las categorías, ¿cómo se calculaba? Teníamos una fórmula, ¿no? Que decía 1 más 3,3 logaritmo, ¿no? ¿De qué? Esa era una fórmula. 1 más 3,3 logaritmo de algo. ¿Qué es lo que era ese algo? ¿Qué teníamos que elegir como ese algo? El máximo. El número máximo de datos, ¿no? El número máximo de datos, o el dato, los datos máximos en este caso, que eran 48, ¿no? Por ejemplo, normalmente si yo escribo eso en mi Excel, normalmente mi Excel lo escribe mal, me dice que eso está incorrecto. ¿Ya? Entonces normalmente acá, para evitarnos ese problema, andar buscando una fórmula en específico, nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Lo ocupamos en nuestra calculadora. Entonces, en nuestra calculadora, nosotros escribíamos 1,1 más 3,3 logaritmo del total de datos. Entonces 1 más 3,3 más el logaritmo de, en este caso, el total de datos, que son 48. Me da un total de 6,54. Entonces, yo tenía como esa solución de las categorías 6,54 a hacer la fórmula. Por lo tanto, tengo dos opciones. A 6 Profe, categorías. entonces la categoría se saca en la calculadora mejor. Sí, sale mejor en la calculadora. No. Aunque, ya, sale mucho mejor. Aunque podría ocupar la fórmula, si quiere una fórmula matemática, buscar acá en matemática y trigonométrica, o alguna que me ayude para logaritmo. Si es que, por ejemplo, ahí está la opción log, que también la podría ocupar. Pero tengo que hacerlo por parte. Ya, profe. ¿Ok? Ya, por ejemplo, también lo podría hacer así. Vamos a ver si me funciona acá en este Excel, que en algunas versiones no lo hace. Ya voy a, que es igual el 1 más el 3,3 por, voy a escribir log con mayúscula, y en este caso elijo el dato, que en este caso es 48. Yo creo que sí, ahora sí lo va a tomar. Y me da el 6,54 igual. Que está en si lo puedo hacer en calculadora o lo puedo hacer en mi Excel, dependiendo la versión. Si mi Profe, lo hace, mejor todavía. Dígame. en ese caso, si lo hago en calculadora y me sale 6,5, ¿Sí? ¿lo aproximo ¿Tiene a dos, 7 o no? tiene dos opciones, elegir el 6 o elegir el 7. Esas son las opciones que usted tiene para el ejercicio. O sea, cualquiera de los dos estaría bien. Si yo pongo el 6 o el 7. Cualquiera de los dos estaría bien, claro. El 6 o el 7 estaría bien. Ya, pero bajando del 6,4, no, pues se deja así. ¿O se deja 6? No, independientemente del número que usted le dé, usted puede aproximar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si le da un 6,2, igual usted podría decir, lo voy a hacer de 7 igual. Ah, ok, Ya. entiendo ya. Ok.
Ya. Luego de haber Profe, ¿y ese 6 con ese 7 de dónde salen? el 6 y el 7 son las posibilidades que yo puedo elegir. En este caso, por eso elegí una posibilidad amarilla y una verde, como le decía la compañera. Ah, ya. Ella le dio como... Entonces del número. Sí, pues ella le dio el 6.55, en este caso nos dio ese valor. Entonces yo tengo la opción de elegir 6 categorías o elegir 7 categorías. O sea que si, por ejemplo, me da 4,35, por ejemplo, ¿tengo ¿Sí? el 4 o el 5? Claro, el 4 o el 5. Lo ideal siempre es que Ah, sea ya, como profe. mínimo 5 Ya. de categoría. Si por ejemplo me dijeran, vamos a hacer categoría, mínimo 5. Porque si tienen 4 categorías muy poco, no es lo adecuado. Lo ideal es que la cantidad de categorías sea entre 5 y 15. Ya, profe. Siendo, o lo ideal es un 7 o un 8, que es como lo ideal, pero en este caso con esas variables yo puedo hacer bien el cálculo. Cuando yo elijo bien cuál de las dos categorías voy a elegir, el intervalo también va a cambiar, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quisiera hacer con 6 categorías, recuerden que el intervalo es el rango dividido las categorías. Entonces, rango partido por categorías. Si yo elijo ese, yo tendría que hacer intervalos de cada 7, o en este caso aproximándolo a 8. Aquí sí o sí aproximo al mayor, tengo que aproximar al mayor, o sea, intervalos de cada 8. Si lo hago con esta expresión, si lo hiciera de 7 categorías, tendría que hacerlo con intervalos hago la división, rango, partido por la categoría, con intervalos de 6 o 7, para ser exacto, aproximado. Ya acá siempre tratar de aproximar, si no aproximo, no sirve. ¿Ya? Aquí lo va a hacer. Entonces, si hago 6 categorías, voy a ir de 8 en 8, y si hago 7 categorías, lo hago de 7 en 7. Esas son las opciones que yo tengo que ir viendo. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer de las dos maneras, uno con 6 y uno con 7. Entonces vamos a colocar los límites, límite inferior y el límite superior, ¿cierto? Recuerden que siempre partimos con un número menor al límite inferior. En este caso, el mínimo era 11, por lo tanto vamos a partir con 10. Una cosa importante, chicos, que en este caso hay que agregar, nosotros siempre agregamos acá, lo vamos a mover acá esta tabla para indicar que las categorías. No sé qué, vamos a cortarlo, factor X, y lo pego. Ahí sí, ahí se mueve. Entonces yo aquí voy a colocar las categorías. Entonces si yo voy a hacer 6 categorías, porque yo elegí en este caso la parte amarilla, elijo categoría 1, la categoría 2 y obviamente después arrastro para la siguiente, hasta las 6. Entonces voy colocando del 10, y si elegí la categoría 6 voy a ir de 8 en 8, de 10 al 18, después del 18 al 26, y siempre le voy sumando, como la palabra lo dice, 8, 8, ¿ya? Hasta llegar a la última. Normalmente uno arrastra, no va. El Excel lo hace solo. Y voy a encontrar como máximo el 58 y mínimo el 10. Yo vi que el máximo era 57, por lo tanto me sirve, porque acá yo tengo que pasarme. Ojalá siempre elegir 1, 2, 3 o 4 números más grandes, ¿ya? Eso se va dando automático, ¿ya? No se va dando solo. Dígame. ¿Por qué da 8? ¿Por qué da 8? Me perdí ahí. ¿Por qué era 8? Porque los intervalos se calculan de la manera el rango dividido la categoría. Ya. Entonces, como me doy cuenta que la solución me da un 7 como hay algo, yo lo aproximo siempre Ya. al mayor. En este caso, ir de 8 en 8. De separación. Ya. Ya. ¿Ok? Ok. Entonces, otro caso. ¿Qué pasaría si hiciera la tabla distinta? ¿Qué pasaría si lo hiciera con 7 categorías? Hago lo mismo que hizo recién. Vamos a copiar la tabla abajo para que vean cuál es la diferencia entre una y la otra nomás. Entonces, en este caso la voy a pegar, la tabla. La diferencia es que elegiría una nueva categoría, que es la categoría 7, pero mi separación, que me dio recién, anteriormente, me indicó que una separación de 7. Porque 46 partido por 7 me da un número aproximado a 7. ¿Ya? O sea, sería el 10 inferior y el límite superior 17, ¿no? Correcto. Sería 17, después acá abajo serían 17 y acá sería 24. Entonces, acá obviamente arrastro mi categoría
llegaría hasta el 52 como límite inferior y como máximo al 59. El 59 también me sirve porque es superior al máximo que yo tengo de los datos, que es el 57. Lo que tiene que ocurrir siempre es que cuando yo haga la separación, que esos dos números estén dentro de los límites. Por eso uno parte con uno menor y por lo menos el límite superior tiene que ser más grande. Puede ser, vuelvo a repetir, una unidad, dos unidades, tres unidades, da lo mismo la unidad que sea. Pero lo importante es que sea superior. Entonces ahí tenemos dos separaciones por categorías. ¿Cuál me sirve más? Yo les recomiendo los que sirva más, los que sean, que ojalá que cuando la separación sea par. Eso recomendación, ¿eh? Por ejemplo, acá si lo hago de 6 la separación es 8, es par, porque me sale mucho más fácil para sacar el promedio. Y como me sale mucho más fácil sacar el promedio, los promedios me van a dar números enteros. Entonces me sale mucho más sencillo que hacerlo con el 7. Ya solamente eso es una opción, ¿no? No es, ustedes son libres de elegir el cómo lo quieran realizar, pero en este caso yo les aconsejo que ojalá sea par. ¿Ya? En este caso vamos a mover de nuevo esto porque yo pensé que estaba escribiendo en un lugar y no, estaba escribiendo en la casilla B. Lo voy a pegar acá. Simplemente muevo esto. Entonces voy a trabajar con la que está con esta categoría. Vamos a trabajar con el ejercicio con esta categoría. Entonces, categoría. Profe, disculpe, Dígame. ¿cuál era la fórmula para sacar el intervalo? El intervalo es el rango dividido la categoría. O sea, los 46 dividido en 6. Claro. Ah, ya, profe. Ok, entonces ahí yo saco el ejercicio. Ahí falta colocarle algunos acentos, la palabra límite. Yo lo voy realizando. Y acá no tenemos los límites superiores. Antes de empezar a contar, yo recomiendo que calculemos la marca de clase. La marca de clase. Marca de clase. La marca de clase para mí va a ser el promedio de ambos números. Del superior con el inferior. Entonces, el promedio entre el 10 y el 18. Me va a dar una marca de clases 14. Y de ahí saco las demás variables. Por lo tanto, marca de clase siempre es el promedio de ambos números. En este caso, 10 más 18 es igual a 14. Y así los voy realizando. Luego viene lo importante de nuestro ejercicio, ¿ya? Que son las frecuencias. Entonces, la frecuencia uno puede dedicarse a contar o no. En este caso, si yo no me quiero dedicar a contar, tengo que escribir el formato contar.si.conjunto espacio. Elijo, dice rango y criterio. O sea, el primer rango, elijo la totalidad de datos. Punto y coma. El criterio 1. El criterio 1 tiene que ver con el límite inferior. Por lo tanto, escribo que, entre comillas, debo escribir que el dato tiene que ser mayor o igual a 10. ¿Ya? Cierro comillas. Punto y coma. Es mejor sumar, pare. ¿Ah? O la otra opción Es es mejor sumar, pare. y la otra ir contando, la otra opción. Y después me piden de nuevo el criterio, otro criterio. Y yo el criterio que elijo, vuelvo a elegir el mismo criterio que elegí anteriormente. Lo vuelvo a elegir de nuevo, porque estoy contando en el mismo lado. Punto y coma, comillas, y elijo en este caso los menores, solamente menores, al límite superior. El límite superior es 18. Y cierro comillas. Y coloco Enter. Y el Excel... Usted no pide, no exige esa fórmula, ¿verdad? No exijo la fórmula. Es más que nada para que lo hagan más rápido el conteo y no se equivoquen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, lo que con ese dato que yo ingresé acá, el Excel me está contando cuántos números hay entre el 10 y el 18. O sea, mayores a 10, mayores o iguales a 10 y menores a 18.
Si yo quiero comprobarlo, puedo hacer. Por ejemplo, ¿cuántos números son mayores a 10 y menores a 18? Voy mirando, mirando. Acá y no hay ninguno, creo. En la primera columna. En la segunda columna tampoco. En la tercera columna tampoco. En la cuarta columna tampoco. Y en estas dos columnas sí están. El 11 y el 16. Son mayores a 10, pero menores a 18. Por lo tanto, son dos datos nomás. Esa sería mi frecuencia. Entonces, si no lo quiero hacer con en este caso el elemento, puedo hacer lo que dice usted, andar contando uno por uno los datos, ¿ya? Pero Profe, y eso después se arrastra nomás para abajo, ¿cierto? claro, lo ideal es arrastrarlo, pero si yo lo voy a arrastrar, colocarle el signo peso, en este caso, a las letras, A todas las letras. a todas las letras, adelante de todas las letras y entre medio de los números, a excepción de la regla, del criterio. Solamente los rangos. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre, eh, se mueva completo solamente se mueva la celda que yo voy a cambiar, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si yo arrastro Ya, profe. y no coloco el signo peso, este cuadro se va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando esto, ¿cierto? Lo que marqué en negro. Si yo arrastro Sí. sin dejar en un rango, después me va a contar eso. Entonces, se va Ah, ya, y fijando, para esto se pone el signo peso. claro, se va fijando, entonces a medida que va avanzando la fila, se va corriendo una fila más abajo y me van quedando, y la fila de arriba no la va contando. Entonces después puede ser que yo cuente erróneamente un número. Y después originalmente yo Ya, profe. lo tengo que cambiar manualmente, sí. Si yo escribí la fórmula una vez nomás, del día al 18, después tengo que cambiar acá nomás. En vez de escribir 10 y 18, voy a escribir 18 y 22, ya que el Excel eso no lo hace. Lo tengo que hacer yo manual. 18 y 22, 26, disculpa, no era 22. 18 y 26, y me va cantando los números. Hay 10 números. Después voy del 26 al 34. Y le cambio simplemente el criterio. Yo simplemente estoy cambiando los criterios, que es lo único que me va a llevar más tiempo del ejercicio. Lo demás, vuelvo a repetirles, es algo que uno lo hace una vez la fórmula y después normalmente la repite. Del 34 al 42, del 42 al 50 me falta y del 50 al 58. Eso me falta todavía. 42, 50. Y 50-58, que era lo último que nos falta. Ya de repente es un poco latoso esto, pero se hace una sola vez y después no se vuelve a repetir. Luego de eso, nosotros tenemos que tener los totales. El total se saca solamente con las frecuencias. Entonces en este caso yo voy a sumar los datos que me contó el Excel. En este caso del 2 al 5, en los números que dio. Y el total de la suma tiene que dar 48. ¿Por qué 48? Porque son 48 datos. Entonces ahí se fijan, están los 48. Lo mismo pasa con ustedes. Si usted lo va a contar manualmente, también tiene que dar la misma solución. Tiene que dar 48 para este ejercicio. Entonces, 48 datos, mi frecuencia. Luego de eso, yo me olvido de los datos. Ahora solamente trabajo con la tabla. Ya con esa parte ya me olvido del ejercicio, de los datos esenciales, y empiezo a completar mi tabla. La frecuencia acumulada, recordando que la frecuencia acumulada tiene que ver cómo va aumentando en este caso. La frecuencia acumulada sería, partimos con el 2, luego ese 2 lo vamos a sumar con el 10, nos llevamos acumulado 12, después ese 12 lo sumamos con el 15, y ahí arrastramos nuevo. Y me va a ir sumando. 2, 12, 27. El 27 se sumó con el 13, da 40. El 40 se sumó con el 3, da 43. Y el 43 se sumó con el 5, dio 48. Eso quiere decir que esos dos números deben coincidir. El total que sume de la frecuencia con el número máximo de la frecuencia acumulada. Debe coincidir. Profe, esto después lo puede mandar, ¿Sí? porfa. Luego de eso, chicos, el R, en este caso el rango, o mejor dicho, más que rango, disculpe, el porcentaje o la razón que nosotros vamos a calcular, se va a hacer simplemente calculando la frecuencia partido por el total.
Y lo mismo que recién, le coloco el signo peso delante del número y delante de la casilla para que ese 48 siempre esté dividiendo y yo pueda arrastrar sin problema. Yo acá arrastro sin problema hacia abajo y me va indicando los porcentajes en este caso, ya que es las veces que se repite. Trato de trabajar con dos decimales, ahí con dos decimales, y esto lo sumo. Suma la variable en este caso, en este ejercicio. Es un 1.0 la suma, que corresponde a un 100%. El acumulado, partimos con el primero, sumamos el primero con el segundo, luego arrastramos para que vaya sumando la totalidad de datos. En este caso sumamos el 1. Ya está ahí, tengo mi tabla casi completa para poder calcular, para poder representar los gráficos. Pero, chicos, lamentablemente con esa tabla, con esos datos de tabla, me van a faltar algunos elementos para poder seguir trabajando, como calculando los cuartiles, el quintile, el decile, la media, la mediana y la cuota. Para eso, voy a copiar esto, para explicarle cómo se copiara. Voy a escribir copiar y lo voy a crear en un Excel nuevo, en una hoja nueva, para que simplemente vayamos viendo nuestro ejercicio y ya lo olvidamos de la tabla de datos. Entonces, normalmente una persona, que yo por ejemplo, que puede ser cualquier trabajador de una empresa, yo lo puedo mandar a recolectar los datos. Lo que yo debo ser capaz de presentar los datos. Acá está la magia, ¿ya? De dejar todos los datos lo más reducido posible. ¿Ya? Entonces, cuando alguien busca encuestadores, normalmente no se buscan personas que sean ordenados nomás, que vayan marcando de manera exacta. Y luego acá viene lo importante, que es analizar los datos. ¿Esa tabla también se pega como valores? Sí, en este caso, si yo la voy a cambiar de lado, lo voy a pegar especialmente y lo voy a pegar como valores, porque si la cambio, me cambia los datos, ¿ya? Lo único que tendría que hacer... ¿Cómo se pega como valores? Se pega como valores de la siguiente manera. Me voy a devolver, coloco en cualquier casilla, en este caso pegado especial, y me hice todas fórmulas, formato, comentario, validación. Yo simplemente lo escribo como valores, ¿ya? Ya. Entonces, pegar valores, ¿listo? Y acá obviamente me va a cambiar el formato nomás, pero yo vuelvo al formato antiguo, lo hago de varias formas. Entonces no es necesariamente que yo lo haga de una sola manera. Yo podría hacer acá, quiero que todo esté en el medio, solamente me interesan los datos, los valores. Esto lo puedo escribir con más decimales o menos decimales. Ahí está con los dos decimales y listo. Y ya está lista mi tabla para presentar. Ya eso es la tabla con los datos ya listos. Categorías, límites y las demás variables. Luego de haber hecho esa tabla, me voy a los conceptos principales, que es calcular la media o el promedio, la mediana, que vuelvo a repetirle que acá está la gracia de todo el ejercicio. Si quiero trabajar todo con mayúscula no hay problema, ¿eh? No es necesario que siempre trabaje con minúscula. Entonces voy calculando la media. La media es el promedio, ¿ya? Es la suma total. Para eso, yo necesito saber cuánto suman total los datos. Y por lo cual, yo la marca de clase, que la voy a escribir como MC, marca de clase, ¿ya? La voy a multiplicar por la frecuencia. Entonces voy a escribir MC multiplicado por la frecuencia absoluta. O sea, aquí voy a escribir marca de clase, que es 14, lo multiplico por el 2. Cuando es un dato continuo, en este caso cuando un dato no es por intervalo, uno no multiplica la marca de clase, porque no existe marca de clase. Uno multiplica el dato. En este caso, como estamos trabajando con este tipo de elementos, multiplicamos cada uno de los valores. Y solamente basta con escribir una sola vez la fórmula y luego arrastrar para que la solución sea la correcta. ¿Ya? Entonces en este caso se multiplicó 14 por 2, acá abajo 22 por 10, 30 por 15, 38 por 13, 46 por 3 y 54 por 5. Y esto también lo voy a sumar. Coloco suma y elijo los números. Entonces yo quiero ver qué porcentaje fue el promedio de ocupación en la cuarta región en los últimos 48 meses, el de los hostales o hoteles.
vuelvo a repetirlo, estos son datos completamente reales y son de toda la cuarta región. Por eso de repente alguien podría decir, profe, ¿por qué? No sé, pues no hay ningún 90%, un 80%, considerando que en verano, no sé, La Serena, Coquimbo están llenos. Es porque hay comunas que no. ¿Ya? Por eso se toma todos los datos principales. Profe, si no estuviésemos trabajando con intervalo, ¿también se hace esa fórmula? Si no se estuviesen trabajando por intervalos, vamos a suponer que estamos trabajando con esos números, con el día, el 18 y el 26, y no existe el límite superior, solamente existen esos números que están acá. ¿Sí? La fórmula es igual, pero tú multiplicas en este caso 10 por la frecuencia, el 18 por la frecuencia, el 26 por la frecuencia. Ah, ya. Porque no esta columna no existe. Marca de clase no existe. Ah, claro. Entonces, Ya. ¿ok? Pero, ¿Verdad que la marca de clase solamente se hace cuando hay intervalo? claro. Entonces, en este caso, para sacar el promedio, yo digo la sumatoria de las multiplicaciones que hice recién dividido por el total de datos, que eran 48. Por lo tanto, ahí me da un 33,3%, lo vamos a escribir con un decimal nomás, o 100 decimales. Eso quiere decir que la ocupación promedio es de un 33% mensualmente en esta región. Pueden haber meses que haya más, pueden haber meses que haya menos, pero es el promedio. Entonces, si yo tengo un hotel o un hostal, yo espero que el 33% de las habitaciones que tengo estén ocupadas mensualmente. Eso es lo que yo espero en esta región. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, no sé, unas cabañas, tengo 10 cabañas, yo espero que por lo menos mensualmente estén ocupadas 4. O 3, por lo menos. ¿Ya? Eso es como lo que yo espero que estén ocupadas. Hay meses que voy a tener una ocupada, hay veces meses que voy a tener las 10 ocupadas. ¿Ya? Entonces, por eso van colocando los rangos de precios de temporadas altas, temporadas bajas, en todas esas consideraciones. ¿Ya? La mediana. La mediana, chicos, tiene que ver con el valor central, ¿ya? Con la ubicación, ¿ya? Eso tiene que ver la mediana. ¿Y cuál es la ubicación? Tiene que ver con la mitad de los datos. Por ejemplo, si son 48 datos, la mitad de 48 son... ¿Cuánto sería la mitad de 48? 24. 24, muy bien. 24. 24. Entonces, yo para la mediana yo me fijo en la frecuencia acumulada. Busco dónde estaría el 24. Hasta ahí tenemos 2, 12, 27, 40, En el 12, 43, ¿no? 48. ¿En el 12 seguro? ¿O en el 27? Va en el 27, en el 27. En el 27, claro, en el 27. Entonces, para ahí estaría la mediana. Entonces, nosotros vamos a asimilar que eso es la mediana. Entonces, para nosotros, la mediana está en esa categoría. No escribir en verde. Entonces, ahí está la mediana para nosotros. Por lo cual, vamos a ocupar una fórmula para la mediana. Las recomendaciones es que usted en el mismo Excel vaya escribiendo alguna parte importante que les vaya ayudando a escribir los datos de la mediana, ¿ya? En este caso lo puedo usar acá al costado, lo puedo usar acá abajito, como a usted le salga más cómodo. En este caso yo voy a crear un cuadrado especial para mi mediana, ¿ya? Entonces aquí mediana. Donde la mediana necesito el límite inferior, que ya lo llamamos LI menos 1, que se llama el límite inferior, I menos 1. Necesitamos el I, que es el intervalo. Necesito el valor en este caso de la mediana, que sería N partido por 2. Y también necesito la frecuencia acumulada, F mayúscula, anterior, y la frecuencia de la mediana, F, que la llamamos FI simplemente. Con esos datos yo voy a calcular la mediana. Entonces voy a hacer un cuadrado específico para la mediana. Límite inferior de la mediana, el 26. El 26. El intervalo, yo sé cuál es, pero igual lo voy a calcular. El intervalo es la distancia que hay entre el superior menos el inferior de la mediana. ¿Por qué más allá que alguien lo calculo igual? Porque hay veces que uno tiene una cantidad de datos, normalmente en algunos tipos de ejercicios o en algunas tablas que nos muestran, a veces no siempre los intervalos son iguales, ¿ya? Que se puede ocurrir, pero hay que tratar de evitarlos. Normalmente, pero hay veces que, con ejemplo, las tablas son muy grandes, entonces algunos dicen, por ejemplo, de aquí voy a colocar del 100 al 200 y después del 200 al 500, me voy a saltar el intervalo. En vez de ir de 100 en 100,
voy a hacer intervalos irregulares. Puede ocurrir, pero hay que tratar de evitar eso. ¿Ya? En algunos datos que yo he visto, algunos lo han presentado de esa manera. Me refiero en artículos y en esas cosas. Después n medio, o sea, la totalidad de datos partido por 48. En este caso tiene que coincidir con el 24 que ustedes me dijeron. 24. Frecuencia acumulada anterior. Si yo estoy acá, mi frecuencia acumulada anterior es la que viene en la categoría anterior. En este El caso, el 12. Si estoy en la categoría 3, mi categoría 2. 12. La frecuencia de la mediana, ese corresponde al dato de cuántas veces se repite el intervalo o cuántos datos están en ese intervalo. En ese intervalo hay 15 datos. Por lo tanto, ahí colocamos FI, sería 15. Y con esos datos yo voy a escribir una fórmula. La fórmula la puedo hacer en calculadora o la puedo usar en Excel. Si la hago en Excel, tengo que escribir esto. Igual el límite inferior, que en este caso era 26, más el intervalo multiplicado por, voy a abrir un paréntesis, dos paréntesis más que nada. El primer paréntesis, que el que está en la parte interior, va a ser la resta de n medios menos la frecuencia acumulada anterior. Todo eso dividido por el, que en este caso el 15. Y cerramos el paréntesis. Si me falta algún paréntesis, el Excel me va a avisar, me va a indicar fórmula errónea y la va a tratar de corregir. ¿Ya? Pero igual yo tengo que echarle un vistazo y revisarlo bien a ver si el Excel me lo corrigió de una manera adecuada. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no coloco el paréntesis, me va a indicar que hay un error, entonces me va a mostrar una corrección. ¿Se fijan? ¿Desea aceptar la corrección? Yo le digo que sí y me da el resultado. En este caso me indica que el promedio es 32, la mediana es 32.4, o sea 32%. Eso quiere decir que un número, el valor central de los datos, en este caso el valor central de los 48 meses que yo considere, es de 32, es mi mediana. O sea, si ordenara de menor a mayor los meses con ocupación, el dato que justo está al medio va a ser 32. ¿Ya? Eso es lo que uno especifica con la mediana. Concretamente, hay un 50% de meses que voy a tener menos de 32% de ocupación y va a haber un 50% que va a haber un mayor de 32%. Entonces se van fijando ahí, yo haciendo analizo la mediana como el valor central. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si son 12 meses, dígame. Y si yo ocupo en la función mediana en Excel, no me da. Si ocupa la función mediana en Excel, si está en tabla no le va a dar. Si vienen los datos sueltos, sí. ¿Sí? Concretamente, si tengo todos los datos sueltos, tengo los 100 datos sueltos, en este caso los 48 datos sueltos, bien separaditos, y escribo función mediana, igual me va a dar la solución. Pero si los tengo en tablas, no. Normalmente Excel no trabaja con las tablas. Para que haya esa consideración importante que usted me dice. Así que no sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Entonces para eso igual seguir las fórmulas que tenemos en nuestro dato. ¿Ya? Otro concepto importante es la moda, para ver cuál es en este caso el dato que más se repite. La moda, yo no me fijo en la frecuencia acumulada, me fijo en la frecuencia absoluta. Y veo en cuál intervalo es el valor más grande. Tengo un intervalo a que se repite 2 veces, 10 veces, 15 veces, 13 veces, 3 veces, 5 veces. Entonces acá me percato que el que más se repite es el 15. El 15, el más amplio. Acá, como ya lo marqué en verde, vamos a marcarlo en otro color para que no... Vamos a marcar las letras en otro color, ahí, 34. Ahí está la moda. Lo mismo que el anterior, la moda. En la moda necesita también un LI. Ya no... También voy a necesitar un LI. Menos 1. También voy a necesitar un intervalo. Acá a diferencia no necesito un n partido por 2, necesito una frecuencia, la frecuencia modal, la frecuencia
que le vamos a llamar FI. ¿Ya? FI, me había olvidado que lo llamamos de esa manera. Necesitamos un FI menos 1, o sea, el anterior a la frecuencia, y necesitamos un FI más 1, uno de posterior. Anotamos los datos que me voy a ocupar para la fórmula. Límite inferior, estoy trabajando en este mismo intervalo, entonces la moda se encuentra acá, 26. El intervalo, recuerden la resta entre el máximo y el mínimo, entre el superior y el inferior. La frecuencia de la moda, como me dijeron que era 15. El que viene antes del 15 es el 10. Y el que viene después del 15 es el 13. Esos son mis valores que me van a ayudar a hacer mi fórmula para mi ejercicio. También puedo escribir el comando moda y hacer el ejercicio. Pero si viene por tabla, no lo va a encontrar. ¿Ya? Normalmente ocurre eso. Si viene por separado, no lo va a encontrar. Colocamos igual, fórmula, límite inferior más el intervalo por, abrimos paréntesis, voy a hacer otro paréntesis para la parte superior, porque normalmente es una fracción, digo la frecuencia menos la frecuencia anterior. Cierro paréntesis. Dividido, porque es una fracción. Abro dos paréntesis nuevos. Para el siguiente. Vuelvo a repetir lo mismo recién. En este caso, la frecuencia menos la frecuencia anterior. Cierro paréntesis. Más. Abro paréntesis. Elijo la frecuencia menos la frecuencia posterior. Y cierro paréntesis. Y por último voy a hacer otro paréntesis más y otro más para que... Vuelvo a repetir, si me faltan paréntesis y me pasó ningún paréntesis, Excel igual me va a ayudar a corregirlo y hacer la variable. Coloco el Enter y me indica, en este caso, mi moda. Me dio en decimal, no hay problema. Yo lo escribo sin decimales porque estoy trabajando con porcentajes en número entero. Y yo podría decir que la moda es tener un 32% de ocupación. O sea, el valor que más se repite es el 32. Las veces que se repite no sé, pero sé que es el valor que más se repite. ¿Ya? Si por ejemplo algún motivo, algún ejercicio de ustedes, la frecuencia se repite en dos ocasiones, lo que usted debe hacer es lo siguiente, ¿eh? Tiene que hacer dos veces el ejercicio. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo aquí me dio 15 y acá también me dieron 15 y son los números más altos, lo tengo que hacer dos veces. Uno para una categoría y el otro algo para otra categoría. Recuerden que en la moda puede haber multimoda, o puede haber una bimoda, puede haber dos modas, puede haber tres modas, puede haber cuatro modas, o puede ser que no exista moda. En este caso, normalmente siempre va a existir porque el dato está bien ordenado. ¿Cuándo no existiría la moda? Si yo hiciera el intervalo de datos y, por ejemplo, me dijera, en este caso repite el 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Todos se repiten dos veces. Por lo tanto, no habría una moda. No habría una moda exacta. No habría una moda específica. Entonces, yo con esto podría responder las preguntas. Por ejemplo, que están en el ejercicio. ¿Cuál es la ocupación promedio? La ocupación promedio en esta región es de 33%. Si en Chile el valor modal de la ocupación es 18, la región de Coquimbo obviamente está sobre superior, porque si la moda es 18, para nosotros la moda es de 32. Según un administrador de un hostal, el promedio de la ocupación es igual a la mediana. No, porque la media me dio 33 y la mediana me dio 32. No son iguales, pero se podría... son cercanas. Nada más que eso. Y con esos datos yo puedo dejar en claro mi ejercicio y haberlo terminado. Eso se requería para el ejercicio número 4 de la guía. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos, antes de seguir avanzando. No con el ejercicio, no con otro ejercicio, sino que voy a trabajar con el mismo para explicar algunas otras cosas. ¿No? Ok, veamos, chicos. Nosotros en la clase pasada nosotros vimos la desviación estándar. Hay otro que se llama desviación media, pero nosotros trabajamos con la desviación estándar. La desviación, la varianza y el coeficiente de variación.
y el coeficiente. Entonces, ¿cómo calculo cada uno? Desviación, la variancia y el coeficiente. Van todas a la mano. Yo me baso completamente en la desviación. ¿Eh? Me gusta trabajar más que nada con eso. La desviación se calcula de la siguiente manera. En este caso, la desviación siempre va a ser, si el dato es agrupado, como este, va a ser la marca de clases menos el promedio, que lo vamos a llamar media, al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Eso es siempre en mi tabla, voy a crear una tabla nueva. Entonces acá yo debiese colocar la marca de clase, que es 14, menos el promedio. Si yo el promedio lo aproximé, no les recomiendo que lo escriban, que copien la celda. ¿Ya? Porque alguien podría decir eso, ¿yo puedo hacer eso, profe? Sí, yo le digo que no hay problema, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia, en este caso que es la f. Ahí voy a arreglar acá el ejercicio. En la f, con la f mayúscula, la f ¿Eso minúscula. era para qué lo que, profe? Para la desviación. Sí, Dijo, para no la desviación, alcancé a escuchar. para la desviación estándar, ¿ya? Entonces, siempre se Ya. calcula la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. Si me fijo, si yo copié la celda del promedio, en este caso me dio muchos decimales. Entonces, yo lo que recomiendo es que escriban el dato mejor. Acá en este caso voy a escribir el dato que es 33, para asegurarme que siempre voy a elegir número entero, porque mi promedio era 33. Entonces, así trabajo con números enteros y no trabajo con tantos decimales. Pero vuelvo a repetir, si usted quiere trabajar con decimales, no tengo problema. Usted elige el valor que va a trabajar. Después, esto arrastra porque no cambia, siempre la misma fórmula. Marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. Entonces todo el dato lo va realizando. Usted lo suma, todo este elemento, lo sumamos y nos da, en este caso, el valor que estábamos buscando nosotros como división estándar. ¿Ya? Pero la división estándar no es simplemente eso, simplemente usted va a escribir acá igual, va a hacer un paréntesis, va a escribir dato de división estándar, la suma total, partido por el total de datos, y lo va a escribir elevado a 0.5, ya que la división estándar se ocupa con raíz cuadrada. Y para escribir raíz cuadrada podemos escribirlo elevado a 0,5 o escribir el comando raíz. Cualquiera de las dos opciones les va a servir. En este caso yo escribo el 0,5. O sea, en este caso estos datos tienen una división estándar de 10. 10.3, por ejemplo. Vamos a escribir con un decimal. Esa es la división estándar de los datos de la región con respecto al promedio. Eso me va indicando cuán separados están los datos de mi ejercicio. Entonces, revisamos bien, que fue marca de clase por frecuencia, menos el 33 que el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2. ¿Ya? Eso no está en forma correcta trabajado el ejercicio. Y si tengo duda, está mi calculadora, 14 menos 33 son menos 19 al cuadrado, esos 361, y si lo multiplico por 2 son 722. ¿Ya? Así que acá nunca debéis equivocarme. La varianza se calcula como el número que calculé recién al cuadrado, o sea 106.3. Y el coeficiente de variación es simplemente la división entre la desviación estándar partido por el promedio. Y lo escribo en porcentaje. Entonces aquí en el Excel le cambio la opción, en vez de escribirlo como número, lo escribo como porcentaje. Y me indica que hay un 31% de variación de los datos. Entonces los datos varían un 31% con respecto al promedio. Eso me va identificando cuán inestable puede ser el dato. ¿Ya? Si todo fuera muy homogéneo, por ejemplo, en este caso yo saco el promedio y concretamente siempre voy a tener mucha ocupación cercana al promedio, mi porcentaje sería de 0.
Si yo saco mi promedio y mi ocupación es muy separada, normalmente yo tendría un valor de 1, más o al 100%. Más grande el porcentaje de variación, el coeficiente de variación, más separados están los datos. Entonces yo no podría, por ejemplo, si no están tan homogéneos, yo no podría estimar cómo me va a ir a mi negocio en unos meses más. Ya no podría asimilar eso. ¿Ya? Obviamente siempre está el rango de incertidumbre, ¿no? Siempre está el error, ¿ya? En toda base estadística. Yo me podría equivocar, decir, yo espero que el próximo enero la ocupación en la región, o en diciembre la ocupación de la región sea de un 50%, o en septiembre sea la ocupación de un 70%, porque normalmente eso fue el año pasado, por decirlo. Pero ahora, como la situación que está dando, lo más probable es que sea mucho menor, incluso cero casi, ¿ya? Pero siempre hay algo de ocupación. Entonces ahí tenemos los datos, que en este caso los primeros tres elementos se llaman los datos de coeficiente de, mejor dicho, medida de tendencia central, medidas de dispersión, que son las de desviación y las otras, y nos falta por último las medidas de posición, que son las últimas que estuvimos trabajando, que es el cuartil, el percentil, el quintil, el decil, como variable. Yo lo que voy a calcular acá, chicos, voy a calcular el cuartil, los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 3, y con eso ya creo que va a quedarles claro todo. Espero que les quede todo, los percentiles, los quintiles, los deciles. Si yo hablo de cuartil, estoy dividiendo la cantidad de datos en 4. Voy a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Y la fórmula, chicos, para calcular los cuartiles, tanto cuartil 1 como cuartil 2, es muy similar al del promedio. ¿Ya? Mejor dicho, al de mediano, para ser exacto. Por lo tanto, voy a copiar esta fórmula acá y las voy a pegar acá abajito. La única gran diferencia, si se fijan, cuando copié sin pegar formato, me cambiaron los números. No me interesa porque voy a ocupar números distintos, así que no. Voy a necesitar un límite inferior, voy a necesitar un intervalo, voy a necesitar una frecuencia acumulada anterior, una frecuencia, pero acá esto no lo voy a cambiar. Acá se llama K por N partido por, en este caso, si es cuartil, partido por 4. Si es quintil, partido por 5. Si es decil, partido por 10. Si es percentil, partido por 100. En este caso, como es cuartil, lo voy a dividir por 4. Y ya me voy a cuartil 1. ¿Dónde está el cuartil 1? ¿Qué es lo que es K? ¿Qué es lo que es N? Primero, cuartil 1 quiere decir que la K vale 1. La N es la cantidad total de datos. Por lo tanto, voy a escribir acá. O sea, 48, ¿o no? Claro, 1 por 48 dividido por 4. Si yo les digo el percentil 5, es 5 por la cantidad de datos partido por 100. Si uno dice el percentil 30, 30 por la cantidad de datos partido por 100. Si uno dice el decil 3, 3 por la cantidad de datos partido por 10. El decil 8, 8 partido por multiplicado por el dato partido por 10. Entonces esos son los elementos que estemos trabajando. No sé si alguno ha entrado alguna vez a los beneficios ahora que está dando el gobierno, le está ayudando a su familia, algún abuelo, alguna tía. Están viendo lo que es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, se hace en base a la ficha de protección social. Entonces, si uno mira la ficha de protección social, hay una especie de un porcentaje, y ese porcentaje le va indicando en qué rango los van ubicando, ¿ya? Pero normalmente eso les van colocando como percentiles. Entonces, por ejemplo, si yo pertenezco al percentil 40, eso quiere decir que pertenezco al 40% más pobre, o simplemente estoy el 40% de la población. Eso quiere decir que, concretamente, hay un 40% de personas que ganan menos que yo, pero hay un 60% que gana más que yo. Si yo pertenezco al percentil 80, hay un 80% de personas que ganan menos que yo, pero hay un 20% que gana más que yo. Entonces, como más que nada para ubicarme, en qué lugar voy a estar.
Ya es como rankearme, es como que hiciéramos un ranking de las personas por su ingreso, del que recibe menos al que recibe más. Entonces, se supone que más alto mi percentil, más gano, más son mis ingresos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cuartil 2, el cuartil 1 dice, indica el 12. Eso quiere decir que en la ubicación número 12, que en este caso ahí me dio la fórmula, se va a encontrar el percentil número 1. Disculpe, cuartil número 1. Estoy dando con percentil. Cuartil número 1. Entonces yo busco dónde está el 12. Lo busco en la frecuencia acumulada. Porque lo vuelvo a repetir, es lo mismo que la mediana, muy parecido a la mediana. Acá está el 12. Por lo tanto, el cuartil 1 está en la categoría 2. Pero ¿a qué número representa el cuartil 1? Entonces yo busco límite inferior. En este caso buscamos que el límite inferior, como está hablando de la categoría 2, es 18. El intervalo, en este caso es 26 menos 18, igual tiene que ser de 8. El 12 que nos dio el dato, la frecuencia anterior. O sea, si yo estoy acá, en este rango, mi frecuencia acumulada anterior es el 2. Entonces acá elegimos el 2. ¿Y cuántas veces se repite acá? Se repite 10. Entonces colocamos el 10 en este caso. Entonces, la fórmula es muy similar a la mediana, en este caso el cuartil. Igual, fórmula, límite inferior más intervalo por, abro paréntesis, coloco dos paréntesis, el 12, que es el valor del cuartil, menos el acumulado anterior, cierro paréntesis, divido por la frecuencia del cuartil. Cierro paréntesis, coloco enter. O sea, 26. ¿Qué quiere decir? Que el 26, como estamos hablando de porcentaje, el cuartil 1 pertenece hasta el 26. O sea, todos los datos que yo recolecte pertenecen hasta el 26, hasta el número 26. O sea, si yo separara el 100% de los datos, un cuartil 1, el 25% de los datos se encuentra hasta el número 26, en este caso del intervalo. Entonces tengo que fijarme bien que el dato sea exacto, ¿ya? En este caso, si lo quiero escribir con más decimales, lo puedo hacer también, para que lo noten ahí. Veo ahí, no le puedo agregar más decimales, me da el 26 cerrado. Y el número correcto, ¿ya? Y reviso si está correcto mi ejercicio. Límite inferior, los valores, la expresión, reviso si está correcto, veo que no me haya equivocado en ninguno de los datos para calcular el percentil, ¿ya? Es importante fijarse en ese tema, ¿ya? Si no cuadra, obviamente tengo que fijarme, ¿ya? A ver si, ¿verdad? Funciona o no funciona el dato, ¿ya? Luego hago lo mismo con el cuartil 3. Vamos a copiar acá, vuelvo a repetir, si yo llego y copio nomás, va a pasar lo que va a pasar ahora, que los números van a cambiar, ¿ya? En este caso, cuartil 3. Cuartil 3, busco. Primero, en este caso va a ser cuartil 3, sería la K vale 3. 3 por 48 datos dividido por 4, porque es cuartil. Igual 36. O sea, el dato 36. Busco dónde está el 36. Está acá el 2, acá está el 12, el 27, el 40. Estamos en la categoría 4, está el 36. Entonces, con la categoría 4 voy a trabajar ahora. Límite inferior de la categoría 4 es 34. El intervalo, la separación de ambos. Frecuencia acumulada anterior. Si era estoy trabajando en la categoría 4, mi acumulada anterior sería el 27. Y la frecuencia de esta categoría es igual a, estoy en la categoría 4, es 13. Escribo la fórmula, igual límite inferior, más el intervalo, por, abro paréntesis, el valor
menos la frecuencia acumulada anterior, cierro paréntesis, divido por la frecuencia. Coloco Enter y me da la solución en este caso, que lo voy a aproximar a 40. Entonces el tercer cuartil, que corresponde al 75% de los datos, se encuentra hasta el dato 40. Eso quiere decir mi dato completo, 40. Y hay un concepto nuevo que les voy a explicar que se llama el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es el rango que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. En este caso sería 40 menos 26, que sería un rango de 14 datos. De 14 números en este caso. Ese sería el rango intercuartil. La separación de los cuartiles lo que hace es separar en grupos iguales a la población o la muestra. ¿Ya? Entonces los elementos los separa en la misma cantidad. Entonces por eso de repente, por ejemplo, como les comentaba en la clase pasada, si yo estoy postulando algo o quiero recibir un beneficio de algo y solamente el beneficio va a ser hasta el decil 2 o al percentil 20, creo que también lo podemos llamar, o al primer quintil, lo que hacen con todos los postulantes o todas las personas que están ahí que quieran recibir el beneficio, se ordenan de menor a mayor, y en este caso si un beneficio de ayuda, se elige los más bajos. Si un beneficio obviamente de un premio por tener mejores notas o por haber hecho algo con algo deportivo, por ejemplo, normalmente se hace en ese caso, se eligen los porcentajes más altos, ¿ya? Por suponer, tengo una academia de atletismo y vamos a dar una beca a los mejores tiempos. Entonces, obviamente, igual los ordeno de menor a mayor los tiempos, porque supuestamente el que se demora menos es el más rápido. Entonces ahí lo puedo ir trabajando. Entonces, no siempre es para el dato más pequeño significa pobreza o menor cantidad. En el caso de, por ejemplo, el deporte, menor tiempo significa mayor rendimiento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejercicio general para responder nuestras preguntas. Entonces uno después puede responder los ejercicios. No sé qué significa que la variación sea de 10.3. Quiere decir que la dispersión de los datos con respecto al promedio es de 10.3 puntos o 10.3%. Si viene otra región, si lo comparo con otra región y la otra región me da una división de 5,3, entonces los datos de esa región son mucho más homogéneos que la cuarta región, que es una de 10,3. Entonces obviamente yo sé que si yo quisiera plantear un negocio y quiera ir a la segura en este caso un negocio turístico, y veo que la dispersión de los datos es mucho menor en una región que en otra, yo invertiría en la otra región. Pero también tengo que considerar cómo es la media, cómo se maneja la mediana, porque puede ser que la división sea minúscula, pero siempre voy a tener una ocupación de un 5%, un 3%, y yo quiero una ocupación mayor, ¿ya? O también puede ser que a veces hay elementos, hay lugares como por ejemplo en la quinta región, que la ocupación bordea el 60, 70% en algunos meses, lo mismo que para el sur del país, región de los ríos, región de los lagos. Entonces, en esas condiciones lo tengo que tener en cuenta, ¿ya? No sé si hay consultas, chicos, dudas, preguntas con los ejercicios, ¿ya? Que lo que me interesa es que aprendan a ocupar bien los Excel, el hacer bien los ejercicios, hacer bien las variables de cada uno y colocar los elementos exactos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. A mí el ejercicio de la moda le dio 34. En el mismo ejercicio lo hizo con la fórmula, lo hizo con otra corrección. No lo había leído el Diego que me escribió hace como media hora. Lo estoy leyendo recién. En el concepto de media, mediana y moda, chicos, no hay problema. Si se equivocan en uno, o mejor dicho, el problema es de uno o de dos. Yo normalmente considero un rango de tolerancia de un 5%. Ya, por ejemplo, ¿a qué me refiero?
Si yo mi ejercicio, la solución del promedio me dio un 50 y a usted le dio un 51, está dentro del rango del 5%. No hay problema. Pero si usted le dio un 53 y a mí me dio un 50, y ahí eso es más, está más complicado. También va variando mucho con el uso de decimales. Yo normalmente ocupo todos los decimales para ser lo más preciso posible. Pero para este ejercicio varios decimales yo no los asocié, no los coloqué. Por ejemplo, la media la coloqué como 33 cerrado, lo mismo que la mediana, lo mismo que la moda, los coloqué con un número exacto. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta y lo tengan en consideración. Y obviamente después con eso yo puedo hacer una tabla, puedo hacer puedo hacer unos gráficos. Gráfico circular, gráfico de barra, el gráfico que sea más me acomoda. Entonces chicos, espero que hayan entendido lo del día de hoy, les haya quedado claro el ejercicio completo. Entonces, en este caso, la pregunta en específica se enfocaba en esas tres partes nomás, pero le quise agregar las otras tres para que pudiesen trabajar lo que es la desviación, varianza, coeficientes, cuartiles, quintiles, percentiles, deciles, para la guía número 5. Y estaríamos en contacto y los veríamos el próximo martes, si no me equivoco. Profe, ¿puedes subir ese Excel, por favor? No sé, lo voy a pensar. Voy a hacerlo. Sí, lo voy a subir al ejercicio. Vamos a colocarle el nombre para que no se me olvide. Este es el ejercicio 4, ¿no? Si no me equivoco, sí. Para que no se me olvide de guardarlo, ¿ya? Y subirlo. Entonces, en un rato más van a estar... hay una guía nueva por si acaso, una guía 5 para que puedan avanzar. Y la próxima semana vamos a hacer una actividad ya con décimas para la prueba. La vamos a hacer el día martes. Con eso, chicos, quedamos el día de hoy. Pueden desconectarse. Vamos a dejar la grabación hasta acá.